amigos de Sporlavi, hemos terminado lo que llamamos evangelios sinópticos, que están compuestos por Marcos, Mateo y Lucas, y vamos a iniciar el estudio del Evangelio según San Juan, sin antes invitarles a que retomemos siempre el primer texto guía: Jesús, su vida y su proyecto, y nunca nos debe faltar la Biblia, en cualquiera de las versiones, siempre y cuando sea una Biblia católica. ¿Quién es Juan? Juan es llamado el teólogo y se lo simboliza con el águila, es decir, el águila sabemos que es el ave que vuela, y Juan vuela alto escribiendo esta versión del Evangelio. Es muy distinta a las versiones sinópticas. Las versiones sinópticas narran los hechos históricos tal y cual son. Juan, en cambio, el teólogo, narra el hecho histórico, pero interpretado a la luz de la fe. Esa es la gran diferencia, y esa es la teología, la interpretación del hecho a la luz de la fe. Y por eso Juan, al escribir su evangelio, ya lo vemos al inicio del mismo, que parte siempre del cielo. Y ese Hijo de Dios, palabra eterna, ha puesto su morada entre nosotros. Es decir, que la misma palabra que estaba junto a Dios es el mismo Jesús que está entre nosotros. Juan, hoy los teólogos, los especialistas, dicen que no es tanto que Juan, persona histórica, es el escritor, el autor de este evangelio, sino que son los discípulos de Juan. No nos vamos a detener mucho en eso, nosotros vamos a seguir afirmando que es Juan como personaje histórico, o Juan como discípulos del mismo, o Juan como una comunidad. Lo que sí tenemos claro es de que es una interpretación del hecho histórico a la luz de la fe. Y eso a nosotros tiene que llenarnos de mucha expectativa, porque es un evangelio muy distinto a los que ya hemos visto, los llamados sinópticos. ¿Dónde escribió Juan? Juan pues lo escribió sobre todo, como dice en el capítulo 20, que si se pusieran por escrito todo lo que Jesús dijo e hizo, no cabría ni en todos los libros del planeta. ¿Qué significa esto? Nosotros a veces queremos hacer un juicio anacrónico, es decir, un juicio con nuestra mente de un hecho pasado. Cuando Juan dice que no cabrían ni en todos los libros del planeta, no nos imaginemos que existían tantos libros, tanto papel como hoy tenemos, papel físico o digital, no. Pues el papel en ese tiempo era muy escaso, el papiro, difícil de conseguir, los pergaminos de igual manera. Entonces Jesús dijo e hizo tantas cosas, sí, pero no nos imaginemos las grandes bibliotecas que tenemos hoy en la actualidad. Esto para que un poquito vayamos repensando en lo que dice Juan. Los destinatarios, tenemos que son las comunidades fundadas por los discípulos de Jesús, pero sobre todo las comunidades fundadas por el mismo Juan. Estas comunidades son perseguidas. Recordemos que Juan es el discípulo más joven, el discípulo que se autodenomina el amado de Jesús, pero al mismo tiempo es el que muere al último. Y aquí hay un hecho interesante que es digno de resaltarlo, que la revelación pública de Jesús, de la iglesia, se acaba con la muerte del último apóstol, es decir, por el año 95 en la isla de Patmos. Ahí también Juan escribirá el Apocalipsis, pero tengamos siempre presente que para interpretar ese libro hay que tener presente, valga la redundancia, las persecuciones. Es un punto fundamental. La iglesia ya desde el año 64 con Nerón es perseguida y por lo tanto tienen que refugiarse, tienen que esconderse en esos lugares que le hemos dado un nombre que se llaman las catacumbas. ¿Cuál es el esquema del Evangelio según San Juan? Tenemos 4 puntos. Primero, el prólogo. Como les decía, parte de la palabra eterna. Segundo, el libro de los signos y palabras. Juan no utiliza el término milagro. Para él
los milagros que Jesús hace, como lo decían los sinópticos, son signos. El signo habla mucho más que el milagro. El libro de la gloria y el epílogo, que son ya el último. Tenemos ahí el dibujo, el diseño, que ustedes pueden memorizarlo. Entonces tenemos el prólogo. En el prólogo parte con una expresión llamada en el principio. En el principio era la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. En griego sería arge tu seu, en el principio. ¿Cómo empieza el libro del Génesis? Bereshit baraj Elohim. En el principio Dios creó. Por eso el primer capítulo de Juan es parangonado al libro de los orígenes, es decir, la nueva creación en Cristo. Los 7 días de la creación que nos habla el Génesis son simbolizados, representados con la primera semana de predicación de Jesús. Por lo tanto, la nueva creación de Cristo Jesús es la verdadera y plena creación de Dios, porque acuérdense que Jesús es la palabra, y la palabra es Dios, y por lo tanto esa palabra ha puesto su morada entre nosotros, y esa palabra es Dios, Dios de vida. También encontramos algunos símbolos, personajes, números, sobre todo la hora. Cuando digo la hora, Juan trata de representar su hora de su pasión, de su muerte y de resurrección. En el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, cuando Jesús realiza su primer signo, a María Santísima, que le dice: mujer, no ha llegado mi hora. La hora de su pasión, de su muerte y su resurrección. Y será una constante en Juan el tema de la hora. Tengamos presente que cuando se trata de la hora es su pasión, su muerte, pero sobre todo su resurrección. Hay otra expresión que Jesús utiliza, se manifiesta su nombre: yo soy. Al igual que Dios Yahvé manifiesta el nombre a Moisés para que libere al pueblo de Israel, yo soy el que soy. Jesús también, al afirmar que Él es yo soy, está ratificando su divinidad. Bien, empecemos un poco más detallado lo que es el Evangelio según San Juan, y empecemos por el prólogo, la encarnación y el testimonio. Esa palabra de Dios, ese dabar, ese verbo, ha puesto su morada entre nosotros. Y eso es lo que Jesús ha venido a indicarnos según Juan. Por eso dice el evangelista Juan en el capítulo 1, versículos 12 y 13, a ellos se les dio el privilegio de ser hijos de Dios. Si yo acepto la palabra de Dios en mi vida, me convierto en hijo de Dios. Y esa aceptación nosotros lo tenemos con un sacramento, al cual llamamos bautismo. Nos convertimos en hijos de Dios, hermanos en Cristo y herederos del reino celestial. Y por eso, el ser hijos de Dios no es por la carne, sino porque Dios nos ha engendrado y nos ha convertido en sus hijos adoptivos. Y ese mismo Jesús se convierte para nosotros en luz y vida. Jesús nos invita a encontrar, Juan nos invita a encontrar en Jesús la guía y el sentido para nuestra vida. Por eso, uno de los personajes importantes que lo hemos visto ya en los sinópticos y también en el evangelista Juan, es este personaje, Juan, el discípulo amado, y por eso Juan nos invita a que veamos en Jesús que es la luz, la vida, y también los sinópticos le pondrán en boca de Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Ya les he mencionado cómo Juan también apunta a esa nueva creación, la nueva creación en Cristo. Y como les señalaba hace un poquito de tiempo, Juan el Bautista también es el que da testimonio de Jesús al final del capítulo 1, que dice: este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y los discípulos que estaban acompañándolo a Juan van, lo siguen a Jesús. Jesús les hace una pregunta: ¿qué buscan? Rabí, le contestarán ellos, que significa maestro, ¿dónde vives? Y Jesús los invita
a estar con Él. Esa es también la invitación que hoy el Señor nos hace a cada uno de nosotros, a estar con Él. ¿Qué significa estar con Él? A permanecer con Él, a convertirnos en sus discípulos, como dicen los obispos en Aparecida, Brasil, en el 2007, a convertirnos en discípulos y misioneros. Hay una llamada, tiene que haber una respuesta para poder cumplir una misión. Juan el Bautista le dará el título que nosotros lo utilizamos siempre en cada Eucaristía, el Cordero de Dios. Cuando el sacerdote celebra la Santa Eucaristía, casi al final, que dice, este es el Cordero de Dios, e indica el pan consagrado, que quita el pecado del mundo. Juan no es celoso, sus discípulos no son para sí, él sabe bien que él es el precursor, él sabe bien que no es el Mesías. Ante las preguntas que le harán los soldados, que le harán los fariseos, que le harán los escribas, ¿eres tú el Cordero de Dios? Y Juan contestará, no lo soy, no soy digno ni desatar de las sandalias. Detrás de mí viene uno que estaba antes que yo. A él hay que seguirle, a Cristo Jesús. Juan también utiliza muchos signos en su versión del Evangelio. Y encontramos algunos, sobre todo en el capítulo 2, en las bodas de Caná en Galilea, donde Jesús realizará su primer milagro, su primer signo, por la intercesión, por la mediación, por la petición de María Santísima. Hagan todo lo que Jesús les diga. Y si podríamos nosotros sintetizar el Evangelio de Jesús, puede ser en 2 palabras, amor y perdón. También realiza la curación del paralítico, la multiplicación de los panes, Jesús camina sobre el agua, la curación del ciego de nacimiento y sobre todo la resurrección de Lázaro. Y encontramos también algunos diálogos hermosos con Nicodemo, con la samaritana, hermoso diálogo donde Jesús conversa con una mujer. En Lucas la mujer era predominante. En Juan, en cierta manera, también podríamos decir que Jesús se inclina hacia las mujeres, porque siendo rechazadas, Jesús les devuelve su dignidad. Y conversa no con cualquier mujer, con una samaritana, y los samaritanos eran enemigos de los judíos. Por eso la pregunta que le hará la samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí que soy samaritana? Bien, Jesús rompe esquemas, esto es lo importante. También Jesús sana al hijo de un funcionario y no necesariamente tiene que ir al lugar. Jesús sale al encuentro de las personas y nosotros también tenemos que salir al encuentro de Jesús. No tenemos que quedarnos encerrados en nosotros mismos, sino que tenemos que salir al encuentro de Jesús, pero no del Jesús histórico, sino del Jesús que está vivo y que se visibiliza en cada uno de nuestros hermanos. La acción curativa de Jesús no es solo presente, con su presencia, sino que también es su voz, su palabra. Su palabra es vida. La niña no está enferma, está sana. También nosotros, como este funcionario, digámosle a Jesús, ven pronto, no te alejes de nosotros. Así también nosotros no tenemos que alejarnos de Él. Jesús también sana a un paralítico, y aquí tendrán un encontrón con aquellos que se creían expertos en la ley, sobre todo para aquellos que la ley les bastaba, como eran los fariseos, como eran los escribas, los sacerdotes. ¿Qué día era aquel donde Jesús realizó la curación? Sábado. Y tenemos, según el libro de Levítico, todas las prescripciones que no se podían hacer en sábado. Y Jesús sentenciará que el sábado se hizo para el hombre y no a la inversa. Y no tenemos que ser esclavos. Jesús es el que viene a liberarnos de nuestras propias esclavitudes. Ante el reproche, no tenían 6 días para realizar la sanación, para pedir la curación. Jesús les enseñará que más vale la caridad al prójimo, el amor al prójimo, la salud de los prójimos, a la ley. La multiplicación de los panes,
aquí es una invitación que Jesús hace para que nosotros practiquemos la solidaridad ante la pregunta, y más que pregunta, ante esa como desazón de los discípulos, como ese obstáculo que ponen los discípulos. Aquí solo hay 5 panes y 2 pescados. Pero ¿qué es esto para tanta gente? Miren ya el obstáculo que ponemos nosotros. Acuérdense que 1 más 1 más 1 no es comunidad. En cambio, 1 y 1 y 1 es comunidad. ¿Qué significa eso? Que si yo a mi vecino le doy de comer, mi vecino lo puede hacer al otro vecino. Y así vamos colaborando. Con lo poco que tenemos, podemos ir solucionando el problema de mi vecino. El Señor no me pide que yo solucione los problemas de todo el planeta, no. Me pide que yo solucione el problema de mi vecino. Y así vamos contagiando para practicar la gran solidaridad. No pongamos óbices. No le pongamos impedimentos, no pongamos el famoso pero. ¿Pero qué es esto? Tampoco para tanta gente. Y el Señor nos invita a que seamos solidarios, a que yo ayude a mis prójimos a solucionar sus problemas. Y aquí nos damos cuenta de que cuando yo me solidarizo, le estoy dando de comer al mismo Jesús, porque Jesús es el pan de vida. Y yo, para poder descubrir las necesidades de mis prójimos, tengo que alimentarme de ese pan de vida. Porque Jesús es el pan que se parte, se reparte y se comparte. Así tiene que ser mi vida, el pan partido y compartido. También Juan, a su evangelio, lo llama el libro de los signos y las palabras. ¿Cuáles son los signos que Jesús realiza? El caminar sobre las aguas. Porque para Él no hay nada imposible. Ante el asombro de sus discípulos, creían ver un fantasma, y Jesús les dice otra vez, retomando las palabras del libro del Éxodo, cuando Dios se manifiesta a Moisés, no tengan miedo, yo soy. Y ante la presencia de Jesús, las tempestades desaparecen. Ante la presencia de Jesús, el miedo y la desazón de sus discípulos desaparece. También en nuestra vida. Con Jesús todo, sin Jesús nada. Jesús realiza también otros signos, y es la curación del ciego de nacimiento. Otra vez vienen aquí las preguntas. ¿Quién ha pecado para que éste nazca ciego? ¿Sus padres o él mismo? Siempre la objeción de la ley. Y Jesús aquí dará un signo maravilloso. Él es la luz. Y Él, al ser el autor de la luz, nos quita nuestras cegueras. Nosotros podemos decir, es que yo no soy ciego, es que yo no soy mudo, es que yo no soy sordo, es que yo no soy manco. Pero si no hacemos nada por anunciar el Evangelio de Cristo Jesús, somos ciegos. Si no hacemos nada por dar una palabra de aliento, somos mudos. Si no escuchamos a nuestros prójimos el grito, el clamor, la súplica, somos sordos. Si nos quedamos impávidos en nuestra casa, somos mancos, no caminamos. El Señor se visibiliza en los prójimos y nos invita a que los reconozcamos en ellos. Y por eso Jesús se convierte en el Señor que da la vida. Al resucitar a su amigo Lázaro, pareciera que no le importara Lázaro, porque cuando le avisan que ha muerto Lázaro, Jesús se detiene todavía unos días en la ciudad donde él estaba, pero hace una exclamación. Esta muerte, esta enfermedad no es de muerte, es para dar gloria a Dios, porque la muerte no existe, existe solo la vida. Y Jesús, ante las palabras de Marta, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús le hace una invitación, ¿crees que yo soy la vida? Y aquí Marta hace una confesión maravillosa de fe. Sí, Señor, yo creo que tú eres la vida. Yo creo que mi hermano no está muerto, está vivo. Y por eso el autor de la vida le devuelve la vida. Y nos da otras parábolas. Si el grano de trigo no muere, no da fruto.
Y por lo tanto, si nosotros no morimos al pecado, no daremos frutos. Y si no damos frutos, no podemos entrar en ese reino celestial. Nuevamente les invito a que contestemos las preguntas que tenemos a lo largo de las diversas temáticas. Finalmente, pues, Juan nos habla del libro de la gloria. Acuérdense la hora de Jesús, la hora de su pasión, la hora de su muerte y la hora de su resurrección. Pero antes de la resurrección de Jesús, Él nos hace una invitación con un gesto de amor profundo. Un gesto que nosotros lo recordamos el Jueves Santo. El Jueves Santo nosotros recordamos 3 gestos maravillosos. Primero, el mandamiento del amor. Segundo, la institución de la Eucaristía. Y tercero, el sacerdocio. Los 3 gestos van unidos. Hoy, en ese gesto de lavatorio de los pies, es el gesto que tenían que hacer el dueño de casa a la llegada de un huésped. Lavarle los pies significaba acogerlo, hospedarlo. Y el dueño de casa estaba obligado a alimentarlo durante el tiempo que el huésped permanezca y después acompañarlo un tramo hasta que el huésped ya continúe con su recorrido solo. Jesús realiza este signo. ¿Y qué les va a decir a sus discípulos ante la petición de Pedro? Señor, entonces la cabeza y todo el cuerpo. Y Jesús, ¿qué dice? No, el que está limpio necesita solo los pies. Es un gesto de humildad. Yo, que soy el maestro, hago esto con ustedes, es para que ustedes también lo reproduzcan. Y por eso, desde el Papa hasta el catequista, el seminarista, cuando va en Semana Santa a misiones, realizamos este gesto, que significa aceptar al hermano, ponernos a la disposición de ellos, reconocer su presencia, pero sobre todo ver en cada uno de ellos el rostro de Dios. Jesús también, antes de su hora crucial, promete al Espíritu Santo. Estamos en los días ya escasos para celebrar Pentecostés. Jesús les pide a los discípulos que no se sientan solos, que Él no se va, que Él no se despide, que Él no se aleja. Va a prepararnos un camino, un lugar, un sitio en ese reino celestial, porque donde Él está, quiere que también nosotros estemos. Y no nos dejará solos, nos enviará al Consolador, ese nombre maravilloso que le da Jesús a la fuerza del Altísimo, a la relación entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo. Y sobre todo ese Espíritu Santo, dice Jesús, es el que nos va a esclarecer nuestras dudas. Qué hermoso que también nosotros seamos muy devotos, invoquemos con frecuencia al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renovarás la faz de la tierra. Jesús, en su hora crucial, no se olvida de las comunidades, ora por la comunidad. Pide al Señor, a su Dios y nuestro Dios, que nos mantenga firmes, que nos mantenga unidos, que nos mantenga sólidos en esa única fe, en ese único servicio. Ya cuando está en el huerto de Getsemaní, Jesús dirá una expresión maravillosa: las tinieblas no reconocen a la luz. Acuérdense que Jesús es la luz del mundo. En la vigilia pascual, nosotros cuando entronizamos con el cirio todo el templo en tinieblas, significa las tinieblas de nuestra vida sin Jesús. Cristo, simbolizado por el cirio, encabeza la procesión, y el sacerdote que dice: Cristo, luz del mundo. Es decir, es la que vence las tinieblas, la que vence nuestra incredulidad. Y esa luz que vence a las tinieblas será sobre todo su resurrección. El domingo, día del Señor, Cristo Jesús ha vencido a la muerte, ha vencido a las horas de las tinieblas, ha vencido al tentador, y nos abre a nosotros la posibilidad de también resucitar con Él. Por eso tenemos algunos signos: el sepulcro vacío, Jesús que se manifiesta en primer lugar a las mujeres, en este caso a una mujer en especial, a María Magdalena, y le pide que vaya a anunciar a sus discípulos de que no está muerto, está vivo. Y otro signo será que Pedro y Juan van al sepulcro, no encuentran el cuerpo de Jesús,
y en esas palabras de María Magdalena reconocen que verdaderamente Jesús ha resucitado. En tu vida, en la mía, también reconozcamos que Jesús está vivo y hagámoslo con signos y con palabras como lo hizo Jesús, sobre todo con la solidaridad. Finalmente, tenemos los temas más queridos por el evangelista Juan, y es el encuentro con las mujeres, sobre todo con la samaritana, como les decía, con Marta y María, hermana de Lázaro, con María Magdalena, la llamada, con un término maravilloso, la apóstol de los apóstoles, porque el apóstol está llamado a anunciar, y María Magdalena, cuando Jesús resucita, le hace esa invitación: anda donde mis discípulos y diles que he resucitado, que estoy vivo. También Juan nos va a indicar que dentro de las comunidades ya existen conflictos. ¿Por qué? Acuérdense de que Juan escribe para esas comunidades en persecución. Persecución no solamente por los imperios, por los emperadores romanos, Nerón, Decio, Diocleciano, Domiciano, sino también por aquellos judíos que se infiltraban en las comunidades y trataban de disuadirlas, trataban de desprestigiar la palabra de los discípulos, y por eso Juan nos invita a que no nos desanimemos ante el conflicto con el mundo, ante el conflicto con los judíos, ante el conflicto de una fe inmadura. No nos desanimemos. El Señor está siempre con nosotros y nos anima y nos motiva. También otro tema en Juan importante es el discípulo amado, es decir, cómo Juan se reconoce amado. ¿Y amado por qué? Porque él ama. Dice un refrán: ¿qué sentido tiene amar sin ser amado? Es tiempo perdido. Jesús nos ama. Y yo también estoy llamado a un amor recíproco, a devolverle el amor a Jesús con mi amor. Cuando entras al templo es para amar a Dios, pero cuando sales del templo es para amar a tus prójimos. Jesús, recuerda, se visibiliza en tus prójimos y nos invita a la solidaridad. Por eso tenemos que dialogar con Jesús, tenemos que orarle a Jesús, tenemos que reconocerle a Jesús en ese pan que se parte, se reparte y se comparte. Por eso Juan nos recuerda que hay unos diálogos maravillosos con Nicodemo, el cual lo llama rabí, también con la samaritana, con María Magdalena, con Marta y María. Por lo tanto, sintetizando, podemos afirmar que Juan, que su autor es fruto, que el Evangelio según San Juan es fruto de las reflexiones de la comunidad, que el objetivo es despertar la fe en Jesús y reconocerlo como Mesías. Tercero, que una comunidad formada por distintos grupos que tienen su propia cultura y tradiciones viven la confesión de fe. Y también tenemos unas claves de lectura, sobre todo enfocándonos al prólogo, asimismo los símbolos y personajes, números y lugares, los 7 signos de la revelación y manifestación del proyecto de Dios, la frase yo soy, que es la actuación liberadora de Dios, así como liberó al pueblo de Israel de Egipto, así también Jesús, que es Dios yo soy, también nos libra de nuestras esclavitudes y de nuestras ataduras. Yo quiero agradecerles a todos los alumnos de Esforlavi por haber compartido conmigo estas tutorías virtuales, estas videoconferencias, e invitarles a que no nos desanimemos, invitarles a que continuemos ese trabajo maravilloso de formación. Recuerden que solo la formación nos hará libres, sobre todo porque Jesús es el verdadero pedagogo, el único que tiene palabras de vida eterna. No te desanimes ante los problemas y dificultades que tendremos. El Señor está con nosotros, el Señor nos bendice y el Señor siempre nos acompaña. Y como les decía en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24, el Señor es el que nos explica las Escrituras, y de parte nuestra tiene que arder nuestro corazón, tiene que ponernos en marcha, tiene que ponernos en movimiento para anunciar
el Evangelio de Cristo Jesús, que está vivo. Muchas gracias, bendiciones y éxitos para todos.